Hoy te quiero compartir la experiencia que yo tengo en reproducción de plantas. Hace poquito hice un reel donde mostraba cómo reproducía un malbón y surgieron un montón de dudas de cómo, de por qué no les funcionaba, por qué esa técnica la habían hecho así y no la había... Bueno, todas esas cuestiones yo pretendo responderte hoy en básicamente lo más básico, por así decirlo, porque la verdad que afuera hace un frío tremendo para salir a trabajar y nada, no hay nada más lindo que estar con un matecito y bueno, y teniendo una pequeña charla que quizás te sea de mucha utilidad para cuando tengas que empezar a reproducir tus plantas. Mate en mano. La cuestión es esta, muchas veces nosotros queremos reproducir plantas y no estamos haciéndolo en el momento adecuado. Simplemente porque encontramos un gajito tirado en la calle. A mí me pasó, recientemente encontré una poda de laureles y me la puse a hacer así, como vino. Y muchas de esas reproducciones funcionan y hay otras que no. Hay a veces que las plantas necesitan hacerse en un determinado momento. No todas las plantas se pueden reproducir en cualquier época de año. Por ejemplo, yo tengo una parra y mi parra, ahora estamos en mayo, es la época de poda. Yo tengo que agarrar y cortar todos los, se le dicen sarmientos a las ramas que salen por fuera de su, como su eje, por así decirlo. Bueno, todas esas ramitas yo las puedo reproducir, pero la reproducción de esa parra va a tener recién efecto en septiembre. En septiembre yo me voy a poder dar cuenta si realmente esa planta, esas ramas, se convirtieron en una planta. Porque puede pasarte de que hay momentos donde vos la pones y esperas un tiempito y no, como que no enraizó y no funcionó. No, no es eso. Muchas veces las plantas necesitan muchísimo tiempo para saber si realmente se produjo esa reproducción o falló. Otra de las razones puede ser el tema de los sustratos. Muchas veces reproducimos y no ponemos el sustrato adecuado. En general, uno utilizaría un poco de compost, utilizaría tierra fértil, pondría perlita, pero hay excepciones y depende de qué planta. No es lo mismo reproducir suculentas que reproducir helechos o reproducir laureles, los laureles ornamentales, ¿no? O un limonero, por ejemplo. No es lo mismo, no todas las plantas responden al mismo sustrato. Por ejemplo, yo en general utilizo tierra, compost y perlitas, por lo general. Pero hay plantas que son como más silvestres, como el malbón. La verdad que no, o el lazo de amor, o algunas que son tipo más bulbosas. Y le pongo la tierra que tengo, con suerte le agrego un poco de perlita. Va a depender mucho. La cuestión es ir probando y ver qué realmente te funciona. Pero tenés que averiguar primero cuál es el mejor sustrato para la planta que vos decidas reproducir. Muchas veces pasa también de que lo que hacemos es ponerla en un sustrato y ahí empieza la maña de la planta. Hay plantas que necesitan sí o sí que le cortes las hojitas. Por ejemplo, las citronelas suelen necesitar que le saques las hojas para que ese esqueje pueda concentrar toda su energía en largar raíces. ¿Y qué pasa? ¿Nosotros qué hacemos? La ponemos así y esperamos que, no sé, de ahí saque raíces y saque hojas y pobre planta lo único que quiere hacer es abortar esas hojas porque se le dice así, las corta, le corta la salvia, que no le manda salvia para que se seque y poder concentrar su energía para reproducirse. Pero ¿qué pasa? En ese proceso pierde tanta energía la planta que puede pasar que no se produzca la reproducción. Entonces, uno tiene que evaluar si realmente esa planta que vamos a reproducir necesita sí o sí los cortes. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, si no la conocemos, podemos, y tenemos varios esquejes, hacemos algunos con las hojas y otras sin las hojas. O sea, agarramos la planta y le dejamos dos hojitas
las más superiores y se las cortamos a la mitad. Una cosa mínima como para que pueda hacer fotosíntesis, lo mínimo, pero no más que eso. Otra de las causas es el tema del agua. O nos zarpamos en agua y le metemos un montón y siempre estamos como medio humedeciendo el sustrato, o agarramos y le ponemos, nos olvidamos que tenemos una planta ahí y nada, se secó. Se secó el sustrato y entonces la planta no funcionó. Yo en lo particular lo que hago es lo siguiente con respecto a la reproducción de plantas. Muchas veces si hay una planta que necesita demasiada humedad, la pongo en agua. Utilizo ese tipo de reproducción. Lo pongo en un frasquito, el esqueje, en agua. Pero hay otras que no lo necesitan. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo dudas de cómo, cuánta humedad o qué es lo que necesita esa planta, trato de solucionarlo de las dos maneras. De paso, aprendo. Por ejemplo, romero, hay gente que lo pone en el sustrato y listo. Y a mí la reproducción de romero me sale muchísimo mejor cuando la pongo en agua. A eso sí, apenas larga 2 o 3 raíces, pum, a la tierra. No espero más, porque si la dejo en agua, ¿qué va a pasar? Se va a pudrir esas raíces, porque las raíces no están preparadas para estar en agua, porque es un cultivo que de por sí necesita un buen drenaje, entonces no necesita estar en agua. Cosa muy distinta, por ejemplo, que el potus, como necesita mucha humedad y en general son de interior porque suelen ser, por ejemplo, plantas que están abajo, son tipo cubresuelos en la naturaleza, entonces, o los helechos, ¿no? Que necesitan agua, necesitan bastante humedad. Entonces, esas si las pones en agua y la dejas ahí por un buen tiempo, no le va a pasar nada. Pero hay plantas que sí les afecta una vez que sacan la raíz, sí o sí hay que traspasarla a una maceta con sustrato, porque si no, chao, se te pudrió. Algo que también es muy habitual es el tema de agarrar, ¿no? Estar tuqui tuqui con la planta, a ver si se enganchó, no se enganchó, si sacó raíz, sobre todo cuando está en sustrato, que no lo podemos ver. Mi recomendación es que la dejes en paz a la pobre planta, no importa cuán fea la veas, porque vas a ver, como te dije en un comienzo, va a abortar hojas seguramente. Entonces vos la vas a ver que se está muriendo y vas a decir, esto no ha hecho raíces. No, déjala en paz, pobrecita, déjala pobrecita en paz. Olvídate de esa planta, déjala ahí, observala, pero no la toques más, porque cuando la tocas y la moves, las pocas raíces que son muy jóvenes, que son casi capilaridades, o sea, no es que no son raíces muy fuertes, las podés cortar y ahí sí va a costar muchísimo más que esa planta en raíces. Hay plantas que van a necesitar un enraizante y eso lo podés comprar en cualquier vivero. Puedes hacer el agüita de las lentejas o ponerle la salvia de la aloe vera, viste que tiene como ese juguito. Muchas veces la agarran y yo, mira, lo hago con una lapicera, agarran el tronquito y ponen tiqui y lo embadurnan en esa baba y después de eso lo entierran en el sustrato. Yo esa técnica no la utilicé porque no la necesité. Todavía no he necesitado enraizar plantas que sí o sí necesiten hormonas de enraizamiento o que necesitan como una ayuda. Realmente no es mi caso. Pero sé que muchas plantas lo necesitan porque como tuve vivero, mucha gente venía a comprarme enraizante, que es un enraizante, puede venir en polvo o puede venir en líquido, que son enraizantes químicos. Muchas cosas con respecto a por qué fallan cuando queremos hacer un esqueje y no nos funciona. Mi consejo después de 5 años estando meta con la huerta es agarrar y que pruebes distintos métodos. No te quedes con uno, porque los métodos van a variar, depende de la zona donde estés. No es lo mismo una persona que vive en una zona completamente árida a una persona que
está viviendo en Misiones donde el clima es muy húmedo, o no sé, o donde sea, en el invierno nieve. O sea, los climas influyen un montón a la hora de reproducir. Por algo, los viveros, si alguna vez tuviste una oportunidad de ir a un vivero grande, no un negocio que vende plantitas, sino un vivero hecho y derecho que reproduzcan plantas, vas a ver que tienen hibernáculos y muchas veces si tenés la oportunidad como yo, que he tenido vivero y he entrado a esos hibernáculos, vas a ver que no todas las plantas funcionan, así sea la misma técnica, porque siempre va a haber una tasa de conversión. Así como hacemos con las semillas, que decimos, bueno, que estas semillas cuando las vamos a plantar, dicen, el 70% van a ser viables, o sea que vos de cada 10 semillas, 7 van a germinar y hay 3 que probablemente no lo hagan. Pasa exactamente lo mismo cuando uno reproduce por esqueje, sea cual sea el método. Entonces, vos tenés que agarrar y pensar que como vas a tener una taza que no va a funcionar, lo ideal siempre es hacer varios a la vez. Porque hasta inclusive, dependiendo de la rama donde vos saques, o sea, del tipo de esqueje, si la rama es jovencita, si es una rama leñosa o el tipo de planta, todas esas cuestiones van a influir en cuánto tiempo tarden si es que enraizan. Entonces, como verás, hay un sinfín de motivos por el cual no una planta puede fallar a la hora de hacer esqueje. Pero lo importante acá no es que decir, wow, bueno, esto no me funcionó, ya está, no sé. No, no sirvió, no importa. Probamos de nuevo. Si la planta es nueva, cortamos otro pedacito y lo volvemos a intentar. Y le cambiamos la fórmula. Porque muchas veces lo que sucede es que no nos dimos cuenta de algo. Por ejemplo, yo tengo una salvia que yo le corto el pedacito de una parte leñosita y la entierro. 2 días está bárbara, el tercer día se me secó, parece que se me murió, que esto, que el otro. Nada, pasa un mes y empieza a rebrotar. Entonces, con esto que te quiero decir, siempre inténtalo. Inténtalo de la manera que pueda, dejándolo afuera, dejándolo adentro, poniéndolo en un lugar alto, poniéndolo en la cocina donde esté más calentito, donde tenga la temperatura constante. Eso es lo que quiero que te lleves de este video y que entiendas que muchas veces cuando uno falla, no es que falla porque es que uno no le encontró la vuelta en su propio espacio. Espero que este video te haya servido, que te haya inspirado un poco en cómo nada, de cómo, porque la verdad que yo quería responder, me mandaron tantos mensajes que con respecto a por qué fallaban en su reproducción, que no habían podido, y la verdad que hay muchos métodos. En general, no es que va a ser, no vamos a descubrir la pólvora, en realidad lo que falla son las circunstancias por el cual hiciste el método. Entonces, ¿qué queda? Probar, porque tu espacio va a ser único. Entonces, como tu espacio es único y las circunstancias en donde está ese esqueje van a ser completamente únicas, solamente te queda probar, tomar nota e ir investigando, probar, para que la próxima te salga mejor. Y sobre todo, jamás dejarte vencer porque una planta no te funcionó, sos una mata planta y todas esas cuestiones que la verdad que yo me río cuando escucho eso porque uno piensa que es así, pero en realidad lo que te falta es observación. Así que bueno, espero que te guste este video. Seguramente te voy a dejar un video recomendado acá. Y nada, que te suscribas y nos veremos en un próximo encuentro.